Experimento de ensayo de fatiga que realizamos busca describir el comportamiento de un material bajo ciertas condiciones. En este caso, construimos un dispositivo que nos permitió estudiar el comportamiento de una probeta de metal bajo esfuerzos cíclicos. A partir de esta práctica, obtuvimos resultados que analizamos y cuantificamos, los cuales presentaremos a continuación. Primeramente presentaremos los conceptos teóricos relacionados con el concepto de fatiga, después presentaremos la metodología que usamos para nuestras pruebas con nuestro dispositivo y posteriormente haremos un análisis de los resultados. Finalmente sacaremos las conclusiones a partir de estos procesos. Trataremos de combinar conocimientos teóricos que sean confirmados por nuestro experimento. Mi nombre es Georgina Muñoz y estudio Ingeniería Industrial. Les voy a presentar la introducción teórica. Mi nombre es Ramiro Muñoz, estudio Ingeniería Industrial y les voy a presentar las conclusiones. Mi nombre es Jaime Francisco Romero Reyes, estudio Ingeniería Eléctrica y yo voy a explicar la parte de metodología. Mi nombre es Pablo Roberto Velázquez, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica y yo les explicaré la parte de resultados. Mi nombre es Carlos Ramos, estudio Ingeniería Mecánica y estoy encargado de explicarles la parte de los resultados obtenidos en el laboratorio. El término fatiga se le denomina a la falla de un material sometido a cargas variables después de cierto número de repeticiones de carga. Podría decirse que este concepto de falla fue observado por primera vez en el siglo XIX, cuando los ejes de los carros del ferrocarril comenzaron a fallar después de un corto tiempo de servicio. A pesar de haber sido construidos con acero dúctil, se observó una falla súbita de tipo frágil. El término fatiga fue usado por primera vez por Poncelet en 1839 para describir la situación de falla de los materiales cometidos a cargas variables. Debido a que las fallas por fatiga tienen apariencia frágil, se pensaba que el material se había cansado y hecho frágil después de soportar un cierto número de fluctuaciones de fuerza. Similarmente, en 1843, Rankine publicó un estudio sobre las causas de rupturas inesperadas de los muñones de los ejes del ferrocarril, en el cual decía que el material dúctil se había cristalizado y hecho frágil debido a las fluctuaciones de las fuerzas. Factores de importancia que afectan la resistencia a la fatiga de los metales. 1. Concentración de fuerza. 2. Aspereza superficial. 3. Estado de la superficie. 4. Medio ambiente. Otros factores que influyen en la resistencia a la fatiga de los metales son tamaño de la pieza, variabilidad en los procesos de manufactura, temperatura, efectos varios como corrosión y esfuerzos residuales, y tipo de carga. Cambios estructurales. Cuando una probeta de un metal homogéneo dúctil se somete a esfuerzos cíclicos, durante el proceso tienen lugar los cambios estructurales básicos siguientes. Inicio de la fisura. Crecimiento de fisuras en las bandas de deslizamiento. Crecimiento de fisuras en planos sometidos a intenso esfuerzo cortante. Y máxima deformación en el punto de fractura. Primeramente les presentaré los materiales con los cuales se llevó a cabo el experimento. Tenemos lo que es alambre de amarre de diámetro de 1.5 milímetros, tenemos lo que es un martillo, la perica, una tabla de madera de 35 centímetros de largo por 18 de ancho por 2 centímetros de altura. También tenemos lo que es una escuadra graduada, un transportador impreso graduado y una pieza pequeña de madera, del cual se utilizó para sujetar el alambre de 10 centímetros de largo por 4 centímetros de alto por 2.5 de altura. Además, se utilizaron lo que son 3 pernos de 3 octavos para madera, cinta adhesiva, una broca de 5.64 para madera, otra broca de 3 octavos. Utilizamos con ello un taladro y su respectiva llave. A continuación procederemos con la explicación del montaje del dispositivo. Entonces, primeramente se midieron lo que son las ubicaciones de los agujeros y, como podemos ver, aquí tenemos la tabla con las mediciones y por la ayuda de la broca de 3 octavos y el taladro se procedió a abrir los agujeros. Entonces, para el siguiente agujero, que sería lo del soporte de madera, el pequeño, se utilizó la broca de 5.64. Con la ayuda del taladro y de la broca de 5.64 se abrió lo que es un agujero en el soporte pequeño de madera por el cual introduciremos el alambre
de amarre. Bueno, luego de realización del proceso de los agujeros, con la ayuda de los pernos, aseguraríamos lo que es el soporte pequeño de madera a nuestra tabla e introduciríamos lo que es el alambre de amarre a través del soporte. También se colocó lo que es el transportador graduado con la ayuda de cinta adhesiva, y eso sería lo que tendríamos al final de nuestro dispositivo. Con la ayuda de nuestro dispositivo realizaremos lo que son las pruebas de fatiga. Entonces tenemos lo que es nuestra probeta en un ángulo 0, la llevaremos a lo que son un ángulo de 90 a menos 90, teniendo una apertura de 180 grados. Entonces empezaríamos lo que es la medición de los ciclos, de 90 a menos 90. Ahí tendríamos lo que es nuestro primer ciclo. Realizaríamos este proceso con la probeta hasta poder llevarla a lo que es la fractura, y tomaríamos ese número de ciclos para nuestros resultados y conclusiones. Se realizaron 3 mediciones de los ciclos que soportaba una probeta hasta llegar a la fractura. Con los datos obtenidos llenamos la siguiente tabla, donde podemos ver en la primera columna los ángulos de apertura, en la segunda los ciclos obtenidos en la prueba 1, en la tercera columna los ciclos obtenidos en la prueba 2 y en la cuarta columna los ciclos obtenidos en la prueba 3. Con los datos de la tabla 1 calculamos los ciclos promedios para los correspondientes ángulos. Es decir, los ciclos promedios van a ser igual a la prueba 1 más la prueba 2 más la prueba 3 entre 3. Con los ciclos promedios llenamos otra tabla, que es la siguiente. Como podemos ver, para un ángulo de 180 grados tenemos 9.5 ciclos promedios. Para un ángulo de 90 grados de apertura tenemos 230 ciclos promedio. Con estos datos de la tabla 2, que vendría a ser ciclos promedio con ángulos, hicimos una representación gráfica de ellos, con la cual obtuvimos la siguiente gráfica. A la gráfica se le hizo un análisis de tendencia lineal y de tendencia exponencial con la ayuda del programa Microsoft Excel. Para el error de correlación de la tendencia lineal, obtuvimos que es igual a 0.8045. Para la tendencia exponencial, obtuvimos un error de correlación de 0.8792. Luego, a los datos de la tabla 2 se le calculó su logaritmo a cada dato, es decir, el logaritmo base 10 del ciclo promedio y el logaritmo del ángulo de apertura correspondiente al ciclo promedio. Con los datos anteriores se hizo una representación gráfica en escala logarítmica, a la cual se le hizo un análisis de tendencia lineal y tendencia exponencial, al cual se le calculó su correspondiente error de correlación. Para la tendencia lineal se obtuvo un error de correlación de 0.9862 y para la tendencia exponencial se obtuvo un error de correlación de 98.36. Después de las diferentes pruebas realizadas con nuestro dispositivo, vimos de que cada probeta tenía un punto de fractura diferente dependiendo del ángulo que utilizamos. Fue interesante para nosotros tomar estas probetas y analizarlas de manera microscópica con la ayuda de un estereoscopio. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen que tomamos de una probeta que se rompió sometida a un ángulo de apertura de 150 grados. Por teoría sabemos de que cada probeta
o cada material va a tener diferentes características físicas en su punto de ruptura. Sabemos de que en un material como el metal se van a presentar granos de ruptura y se van a presentar zonas de playa. En este caso están representadas las zonas de playa por las marcas más claras y los granos de ruptura por las zonas más oscuras. En este caso en específico, una probeta sometida a 150 grados de apertura, nos dimos cuenta de que al momento de analizarla con el estereoscopio, de que las zonas de playa blancas y las zonas oscuras de granos de ruptura son casi iguales en proporción. Entonces, a partir de esta foto y a partir de los resultados, pudimos llenar esta tabla que nos da una descripción física del experimento realizado. Aquí tenemos otros ejemplos de otras probetas sometidas a otros ángulos. En este caso tenemos una probeta sometida a un ángulo de apertura de 110 grados. Revisando la tabla pudiéramos ver la descripción de esta probeta. En este caso vemos que la zona de playa se expandió más y es más grande que en la otra. Asimismo vemos que esta probeta sometida a una apertura de 130 grados presenta zonas de playa más unidas entre ellas y los granos de ruptura están más separados. Finalmente podemos ver esta probeta sometida a un ángulo de apertura de 140 grados, o sea, un ángulo todavía mayor, donde vemos que los granos o la zona oscura está más extendida que la zona de playa. Podemos entonces deducir de esto de que dependiendo del ángulo también va a cambiar el aspecto físico de la ruptura que podemos observar gracias al estereoscopio. Se conoce por teoría que la mayoría de las fracturas frágiles son transgranulares, es decir, que se propagan a través de los granos y que las fracturas dúctiles comienzan con la formación de un cuello y la formación de cavidades dentro de la zona de estrangulamiento. La fatiga en nuestras probetas de alambre de amarre se dieron después de que se aplicaran varias fuerzas repetidas, que fueron creando pequeñas grietas. Estas fueron observadas con el uso del estereoscopio y su apariencia fue descrita a partir de zonas de playa, poros, protuberancias y zonas más oscuras, demostrando las fracturas muy precisas. La importancia de las propiedades de un material, en este caso el alambre de amarre, es de suma importancia para aplicaciones de ingeniería. Los metales tienen cualidades diferentes que en el sector de la ingeniería nos permiten aplicarlos para diferentes usos. Nuestro estudio revela que a pesar de sufrir cargas relativamente bajas, el material termina teniendo una falla catastrófica, es decir, falla de manera abrupta y rápidamente. A partir de esto podemos concluir que el material tiene niveles de falla por esfuerzos cíclicos. Nuestras pruebas determinaron además que dependiendo de la magnitud del desplazamiento cíclico cambian los valores de resistencia a la falla. La teoría explica que la fractura dúctil es la que ocurre cuando hay una deformación plástica y la frágil cuando hay poca o nula deformación plástica, clasificando así a la prueba de menos 90 grados a 90 grados como fractura frágil por la rápida propagación de la grieta a través de los granos y la probeta de menos 45 grados a 45 grados como fractura dúctil por las marcas de playa y la deformación plástica haciendo que el diámetro del alambre disminuyera. El número de ciclos donde la resistencia a la fatiga deja de disminuir, es decir, el número de ciclos de tensión necesarios para causar un error, es prácticamente infinito. Se conoce como vida infinita fatiga. Esa teoría se comprobó al hacer el ensayo con probetas de menos 40 grados a 40 y superiores, definiéndose así el número de ciclos igual a 250 ciclos. Con respecto a la forma gráfica que resulta del ensayo de fatiga realizado, notamos que la pendiente tiende a 0 cuando el ángulo se acerca a los 40 grados. Al seguir con las pruebas determinamos que los ciclos sobrepasan la cantidad de 250 para ángulos iguales o menores a este. Finalmente podemos concluir que el conocimiento de las propiedades de los materiales es básico para todo ingeniero y diseñador, para saber qué tipo de material utilizar, en qué caso para evitar fallas catastróficas que puedan poner en riesgo recursos humanos como materiales.